license and registration. Okay, here you go, here you go. So he takes my info, goes back to the car with the two girls in it, right? The whole time he's back there, I tell everybody in the car, check it out. He just recognized me from TV. Maybe if we have some fun with him, crack some jokes, maybe he won't take the car. I don't care if I get a ticket, but as long as he doesn't take the car. Mando, be silly, crack a joke. Martin, be funny. Felipe, what, fool? Shut the hell up. So the cop comes back to the car. What the hell were you doing out there? Before I could think of something funny to say, from the back seat I hear, fool, he was testing the suspension. Oh my God, this pothead's gonna get me arrested. Officer, I'm sorry, that's my friend Felipe. That's the guy from the special. That's the guy who says, but it was funny, huh? He's just trying to get me in trouble. I'm really sorry. Whatever. So he goes back to his squad car with my driver's license and he's swiping it in a computer. The whole time he's doing that, he's being yelled at from the back seat of my car. Hey, officer, thank God you have a computer. Last week we got stopped in Mexico. That fool had a Rolodex. The cop starts dying. I go, oh, we got him going. I tell my buddy Mando, give me my CDs. I take out my Bad Boys 2 soundtrack and I pop it in. Track 3 is the theme song to Cops. I tell my friend Felipe, tell me when the cop starts walking. Okay, fool, here he comes. I cranked that song as loud as I could. Bad boys, what you going, what you going, what you gonna do? Best part, now the cop is walking to the beat. Even better than that, the two hoochies in the car can hear the music and they're freaking out. They're like, oh my God, we're gonna be on TV. The cop goes to the girls, gives them a ticket, lets them go. Looks at our car, and at this point, we're like halfway through the song, right? We're like, police no give it no break. I down soldier, got our arms out the window like a bunch of idiots. The cop is in the middle of the freeway dying. He walks over to the window and he's like, shut it off! Yes, sir. Hands me my license and the registration, and he tells me, Gabriel, I want you to do me a big favor. I want you to keep this tank under 100. You think you can do that? Do that for me. Keep on doing what you do, and you have yourself a nice day. That's it? No ticket? No ticket. I don't know what possessed me to look at this man and go, why? How come the girls got a ticket? And he tells me the coolest thing. He says, because they couldn't make me laugh. Entonces, ahí vemos dos ejemplos muy distintos. El chiste de Jim Carrey sigue 2 o 3 rematitos más y se acabó. Y de todas maneras fue un sketch. ¿Está claro? Y en este de Gabriel Iglesias, la situación va hasta el final. Entonces, es como que está contando una anécdota, pero ¿qué diferencia esto de una anécdota? Los personajes están involucrados, están claros. Felipe juega un papel muy importante. Felipe es un personaje que usa mucho él. Felipe Esparza. ¿Vamos bien? Entonces los personajes están muy claros, el rol que tienen que jugar. Entonces aquí hay 3 personajes. Y estos personajes interactúan entre sí en una situación muy específica, lo cual diferencia un simplemente contar una anécdota a crear un sketch. ¿Vamos bien? ¿Sí vamos entendiéndolo? ¿O todavía les tienen alguna dudilla? Entonces, para que se diferencie, tienes que especificar bien esos arquetipos, entender bien en qué contexto van a funcionar y luego, según el estilo que tú quieras de humor, harás esos ajustes. ¿Vientos? Buenazo. Entonces, vamos con la última herramienta que veremos el día de hoy antes de pasar a un ejercicio.
Y hablaremos de el humor negro. Tan afamado, tan complicado, tan polémico, y hay que tratar de entender un poco sus límites y un poco sus usos, ¿ok? Siento yo que hay dos tipos de humor que ya requieren un dominio cada vez más avanzado de las herramientas para ser tratados. Uno de ellos es el humor negro y otro de ellos es el humor intimista. Hablaremos un poco de estos dos, de entender como cuál es su diferencia y cuáles son los riesgos de ambos. ¿Ok? Sí, güey, no mames, el Gabriel Iglesias está cabrón. Está cabrón, está cabrón. Muy bien, entonces, una regla no escrita, que es algo que ya medio hemos platicado en estos cursos anteriores, pero que es una buena idea, es la regla de oro. Más chistoso que. Y recordar esta regla de oro para todo. En el caso del humor negro, es más chistoso que ofensivo. ¿Ok? Debemos asegurarnos que el ingenio está por encima del contenido. Aún así, entendiendo que el humor negro tiene sus reglas. Hay que entender esta parte también. Debido a una escuela de stand-up mexicana, y ni siquiera escuela, una escena de stand-up mexicana bastante joven e inestable, con una influencia muy marcada del humor gringo, mucho de lo que ustedes han visto en stand-up en México está tirado hacia el humor negro. Pero esto es resultante de eso. Esto es resultante de queremos ser como ellos. Y en ese sentido México no se dio cuenta que no tenía que irse para allá, que tenía que entender su propio humor negro y comprender que también nosotros somos expertos en humor negro, pero que hay un cierto número de temas que son tabú, que son provocativos, que son polémicos, que se empezaron a convertir en el pretexto de muchos comediantes para hacer humor negro. Y creo que no era el camino. Creo que debía haber un proceso como de crecimiento conjunto con el público, porque de pronto nuestro humor negro es un poquito irresponsable, es un poquito adolescente, es un poco desde el privilegio. O sea, la cotorriza de Slobo y de Ricardo es cagadísima, pero al mismo tiempo es un humor hiper privilegiado que no hace otra cosa que seguir perpetuando estos conceptos de humor privilegiado que existen desde siempre. ¿Tú qué haces ahí? No, gordo. Ahora tú qué te dio una segunda infancia o qué pendejo. Ya. Entonces, entonces de ahí empezó como, si no, no era para ti. No siempre te estoy regañando. De ahí empezó un segundo, como una nueva vertiente que es esto de disfrazar el humor violento de humor negro. Y entonces se ha medio desdibujado esa línea y de pronto ya es provocar por provocar y el chiste por el chiste y dónde quedó la responsabilidad y dónde quedó el discurso y más aún y más preocupantemente dónde quedó el ingenio, ¿sabes? O sea, al final esa es la parte que a mí más me apura. O sea, si tú eres una persona ignorante desde tu privilegio y no estás dispuesto a observar más allá de ti, es muy tu pedo. Pero si además a eso le falta ingenio, digo, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, se olvidó un poco la base del humor negro, que es reírse de los temas oscuros, no de los temas polémicos, no necesariamente de los temas polémicos, los temas oscuros.
humor negro no necesariamente trata de, o sea, sí hay polémica y sí hay controversia, pero lo más importante es la oscuridad, lo dark. ¿Vamos bien? Por eso en inglés se llama dark humor. Porque acá de pronto se empezó a confundir cagarse en las minorías con humor negro. ¿Vamos bien? Y cagarse en las minorías no tiene nada de dark, si acaso es un clásico. O sea, no tiene nada de innovador. La sociedad entera se ha cagado en las minorías toda la historia, por eso son minorías. ¿Vamos bien? Entonces, cagarse en una minoría no solamente no es humor negro per se, es humor fácil. ¿Queda claro esto? Esto no significa que no lo puedes hacer, tú puedes hacerlo, pero que quede claro y advertido. Humor negro es hablar de la muerte, es hablar del gore, es hablar de los fetiches sexuales oscuros, es hablar de las perversiones humanas. ¿Vamos bien? No confundirlo con humor controversial. Insisto, dentro del dark humor hay controversia, pero el humor controversial tiene la intención de utilizar temas muy a propósito polémicos. ¿Está claro? Entonces tú te vas a llevar hacia el humor controversial. ¿A qué voy con esto? Si tú en la India dices, a la verga, las vacas dejan de ser sagradas mañana y voy a poner un McDonald's aquí en el ashram, en ese momento estás haciendo humor controversial, pero no estás haciendo humor negro. ¿Está claro? Y para nosotros ese chiste no es controversial. Entonces, ¿están entendiendo esto? La controversia depende del contexto. ¿Sí? Algunos chistes que soltara en su momento, por ejemplo, el chiste de Dick Gregory, este afroamericano maravilloso que fue de los primeros godlikes tal vez, que decía, no creo, mi hija no cree en Santa Claus, y le pregunté por qué. ¿Por qué? ¿Cómo crees que va a venir Santa Claus a traernos regalos? O sea, ¿hasta crees que un blanco entraría a nuestro barrio? Ese chiste no es humor negro, es humor controversial, que hoy día está ligero y da risa, pero si lo pones en el contexto de 1960, era hiper controversial. ¿Sí me explico? Entonces, entendamos esa diferencia. Mucha gente confunde humor negro con controversial. Y sí, definitivamente el humor negro puede llegar a crear controversia, pero lo importante está en el ingenio. ¿Vientos? Explico algo rapidísimo. Los pongo en contexto. Anthony Jeselnik tiene este chiste que sucedió en el roast de Charlie Sheen. Y para comprender este chiste necesitan un contexto, que es, existía una serie que se llamaba Spin City, un sitcom, en donde salía Michael J. Fox. Y Michael J. Fox, ya a esas alturas, su Parkinson estaba muy avanzado. Entonces tuvo que dejar la serie porque ya era insostenible. Cuando Michael J. Fox deja la serie, entra al quite Charlie Sheen, quien llevaba haciendo cosas de segundo pelo ahí, de mala calidad, o estaba medio castigado por Hollywood por atascado, y regresa en Spin City y es un putazo con el regreso de Charlie Sheen. Y a partir de ahí le ofrecen más cosas y llega a Two and a Half Men y bla, bla, bla. Entonces, entendiendo este contexto, en su roast, Anthony Jeselnik le dice, la única razón por la que Charlie Sheen está en televisión es porque Dios odia a Michael J. Fox. Hiperconstrucción de chiste. ¿Está claro? El ingenio está por encima de todo, la manera en que está construido el chiste.
Engatada de vatos no han hecho otra cosa que decir que soy chimuelo y que adopto. Con mayor o mejor o menor estilo, pero es básicamente lo que han dicho. Nunca, no hubo un solo chiste que me tiraran honestamente y no por ardido, que yo dijera, wow, cómo me impresionaste. Pero hace unos años, Rui Aedo soltó un excelente chiste en donde se nota que el ingenio es lo más importante. Dijo, Gus Proal es el DeLorean de la comedia. Se ve muy bonito, es un clásico, pero no sirve para una chingada. Hiper chiste, regla de 3, me paro a aplaudir. ¿Vamos bien? Esa es de esas veces que he dicho, verga el chiste que me hicieron. ¿Vientos? Entonces, ¿por qué? Porque el ingenio está por encima. Ese no es un ejemplo necesariamente de humor negro, es un ejemplo de ingenio. Entonces, volviendo al asunto del humor negro, recuerden, no confundir humor controversial con humor negro y no confundir cagarse en las minorías con humor negro. Porque, insisto, cagarse en las minorías es un clásico. Ya desde la época de los blackface, que para los que no saben fue toda una tradición, finales del siglo XIX, todo principios del siglo XX, de actores blancos pintándose la cara de negro y burlándose de los afroamericanos. El humor homofóbico podría también ser sinónimo de humor mexicano. El 90% de los ataques que existen entre hombres son de origen homoerótico, homofóbico, homoerótico. Te la meto, me la chupas, te bajas, te abres. O sea, crecimos con ese humor. No tiene nada de novedoso. ¿Sí me explico? Eso no es humor negro. Comprendamos esa importante diferencia. Sí hay polémica, sí hay controversia, pero sobre todo nos tenemos que meter en el dolor y en la oscuridad para que sea humor negro. ¿Sí? Por supuesto que en ese terreno pues también entran algunas de las zonas de las minorías. Pero no es lo que lo compone, no es lo que lo distingue. Dígalo, señor David Escobar. Gracias, maestro. Me quedaba la duda de qué sucede cuando no te metes con una minoría en específico, pero sí con una persona, a una persona famosa, pues, ¿no? Por ejemplo, un chiste sobre, no sé, sobre Stephen Hawking, porque tiene esclerosis lateral, ¿no? O sea, por ejemplo, si haces un chiste de eso, claramente pues estás yéndote al dolor, ¿no? Y cosas así. No estás siendo específicamente una minoría, pero sí contra una persona vulnerable, digamos. ¿Usted cómo ve eso, por ejemplo? Sí, es parte del humor negro. Es un humor negro que tiene más que ver con la parte de... Es un terreno muy peligroso, es muy lodoso. Ahí tiene que estar el ingenio por encima de todas las cosas, porque también se trabaja desde el privilegio. Pero no es que no se pueda, es que hay muchos riesgos. Y en general, el humor negro es un terreno riesgoso, porque, insisto, si raya en la polémica, su centro está puesto en la muerte, en el asesinato, en la violencia, en la pobreza. O sea, es decir, todo eso es terreno de humor negro. Y dentro de ese terreno de humor negro se encuentran temas como la discapacidad, las enfermedades, algunos aspectos de la religión, ¿sí? Algo que resulta muy importante cuando estés haciendo humor negro es, 1, asegúrate que el ingenio esté por encima de todo, y 2, tengan mucho cuidado de no hacer apología de. Cuando tú utilizas el terreno del humor negro, necesitas hacer crítica, no apología.
La gente que la caga es la gente que no entiende la diferencia. ¿Qué es una apología? Es lo que hizo el Wherever Tomorrow con su videíto de la violación. Es, normalicemos la violación. No sé a quién le dio risa, pero a mí no. O sea, no solo porque era como muy fácil, sino, no sé si lo vieron, pero subí un videito donde con este efecto de que como que se va abriendo el ojo y él estaba como de torso desnudo y hacía como que se le sacaba la verga a su compa y empezaba así, ay, perdón, es que me tropecé y caí aquí. Y era como, neta, alguien piensa que esto es chistoso. Y no porque yo me ofenda, ¿eh? A mí lo que me ofende es la falta de esfuerzo. Es lo que me ofende. Es como, güey, échale ganitas, no seas mamón. Entonces, cuando tú normalizas un crimen, entonces haces apología de él. Incluso cuando lo ensalzas, como de claro, está chido, hablemos, está padre violar, güey. Eso es hacer apología, ¿me explico? ¿Cuál es la diferencia? Los chistes machistas de Mau Nieto son apología al machismo. El chiste que sacaron de contexto de Richo O'Farrill es crítica a la pederastia y a los pretextos que da la iglesia. ¿Está clara la diferencia? ¿O necesitan un poco más de contexto? Dígalo, señor Enrique Presa. Digo, es muy cambiando el tema, pero hablando de lo mismo. ¿Se puede hacer y sigue siendo humor negro si lo haces en referencia a ti? Claro. ¿Y cómo evitas en este caso que se vuelva, digo, entiendo que es parte del ingenio, ¿no? Pero que se vuelva algo incómodo o tan tétrico, ¿no? Probablemente. Es tal cual el ingenio. Es tal cual el ingenio y las intenciones detrás, ¿eh? O sea, porque si tú bajita la mano empiezas a hacer chistes con carga misógina y de verdad odias a las mujeres, entonces se va a notar. Se va a filtrar. Yo tengo un par de chistes por ahí que... ¿Todo bien, Ricardo Otero? Sí, perdón, es que tuve que venir a cerrar un negocio porque estaba atorado en la puerta. Ya. Déjame te muteo. Entonces, entendamos algo. Si tú te vas a meter al terreno del humor negro, tienes que estar preparado para que alguien se ofenda. Porque esa va a ser la consecuencia lógica. Si se ofenden 5 que no te siguen, que no te fueron a ver a tu show, o se ofende 1 de 100, ese chiste está bien hecho y la persona que se ofendió decidió tomar ofensa. ¿Me explico? Con un chiste. Pero si se ríen 60 de 100, el problema eres tú. Si se ofenden el 70%, 60%, tú eres el problema. Algo está mal hecho en ese chiste. Está más ofensivo que ingenioso. Está mal planteado. Estás haciendo apología en vez de crítica. ¿Sí? Entonces, es un terreno muy delicado que yo sé que es bastante atractivo. Pero también hay que empezar a desmitificarlo, ¿eh? No tiene nada de novedoso. Nada. Ni en México. ¿De qué hablan? Aquí somos los másters del humor negro. Lo que pasa es que somos doble moral. Entonces hay ciertos temas que entraban en el terreno del tabú. Entran. Pero no significa que no seamos expertos en el humor negro. De hecho, nuestro tipo de humor es mucho más cruel. O sea, yo veo de pronto a esta gente, o sea, yo veo muy a todo dar a gente metiéndose con discapacidades y les digo, ¿eso qué? O sea, ¿eso de qué te vuelve valiente? Haz lo que hacía yo hace 8 años, cuando me cayeron lluvias de odio por mis monólogos contra Jesús y contra la iglesia. Especialmente contra la iglesia. Eso era polémico. Mi video se volvió viral en una página de ateos. Entonces, si lo que quieres es ser valiente,
Ese no es el camino. A mí me molesta un poco como toda la pretensión que hay detrás de usar el humor negro de forma irresponsable, libertina, pensando que eres súper innovador. Como de, güey, súper innovador, pendejo. 3000 años antes de Cristo, los faraones egipcios aventaban enanos para reírse contra una pared. Eso es humor negro, puto. ¿Sí me explico? Ponían a un tipo que era como una especie de payaso en el Coliseo a ser perseguido por bestias que se lo iban a comer y lo iban a destrozar. El primer payaso de rodeo. Eso es humor negro. No tiene nada de novedoso el humor negro. Dejen de verlo por ese lado. Si voy a hacer humor negro es porque me vale la pena. Es porque tengo algo que decir con ese humor. ¿Está claro? Sí, quizá mi única duda sería, digo, obviamente no hay ningún chiste preparado al respecto, nada, pues, pero si yo agarro y hago alguna relación a tengo cáncer o una cosa así y lo convierto en humor, ¿eso sería humor negro? Estaríamos hablando de la segunda parte, que es el humor intimista. Ok. Que se acerca al terreno del humor negro y en partes comparte el terreno del humor negro por tratarse de cosas mucho más personales y mucho más íntimas. El humor intimista es una especie de humor negro autorreferido. ¿Me explico? En donde ya tocas asuntos dolorosos de tu vida o muy personales. ¿Vientos? Dígalo, señor Ricardo Otero. Por ejemplo, podría ser como una postura a favor y en contra del aborto y estar jugando de un lado para otro. Pues sería interesante entender por qué querrías jugar de un lado para el otro. O sea, ¿por qué tendrías una postura ambigua? Si se trata de balancear, puedes terminar sonando hipócrita. O sea, creo que muy por el contrario. Cuando tú te subes a hablar de algo, es porque ya tienes una postura al respecto. ¿Sí me explicó? O sea, no puedes decir los que son pro aborto y burlarte de ellos y los que son contra el aborto y burlarte de ellos. Sí puedes, claro que se puede. Es todo y Okay. no es nada tonto, ¿eh? O sea, es encontrar como los argumentos. No me acuerdo qué comediante tiene un poco ese chiste por ahí. Como o no me acuerdo si fue algo que tallereamos con alguien, no me acuerdo. Pero alguien por ahí decía está chido que la mujer y su cuerpo y derecho de decidir, pero también hay cada morra que ya lo agarró de deporte, güey, ¿no? O sea, que es así de, ay, hoy es jueves, tengo ganas de abortar. Entonces, o sea, como que también habría que, decía en esta propuesta esta persona, que no me acuerdo quién era, decía, por ahí de pronto también habría que hacerles un pinche chequeito de su cabeza, güey, o sea, o una cosa como de, no, ya llevas 10 esta semana, ahorita ya no. O sea, como un cierto límite, ¿no? Entonces, o sea, vale la pena esto que estás diciendo, Ricardo, en el sentido de yo siento que todo tiene dos lados. O 3, o 5, o 20. Sí, tal vez ver como la parte mocha y la parte feminista, ¿no? Pero en cualquier caso, tendrías que ver la parte que domines. That's the point. Porque hablar de cualquier tema que no domines te vuelve en cualquier tuitero, no en un comediante. Okay. ¿Eso está claro? O sea... Sí, ok, gracias. De nada, carnal. Y esto, todo lo que respondo va para todos, ¿no? O sea, hablar de lo que no sabes es un fucking riesgo muy tonto, güey. Muy, muy tonto. ¿Yola? Volviendo a lo de humor intimista, no dejo de pensar en Hannah Gadsby, en su especial Nanette, donde ella habla sobre su experiencia de vida en torno a su imagen y a todo lo que vivió cuando fue violada. Y es uno de los especiales más chingones que yo he visto, en cuestión de esa emotividad que presentó. Sí, ahora, es un fenómeno. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué te estás cayendo? Me caigo a cada rato.
No eres tú. Soy yo. Por eso yo uso bastón. No, suelte de ahí. Tu puta madre. No. No, ¿qué haces? No. Pinche porquería. ¿Qué mamada fue esa? No. Puta madre. Pinche máquina mierdera. Hijo de la chingada, no mamen. ¡Ta puta cola! Tu pinche madre. ¿Qué mamada fue esa? ¡Qué reverenda mamada! Pinches mamadas de su puta cola. Pinche jueguito mierdero. Esa mamada.
la chingada contigo, maldita ramera. Hija de la chingada, ya. Hijo de su pinche madre. No mames, no mames. Maldita sea. Oh, ¿qué pasó otra vez? Oh. De generalidades a peculiaridades y va saltando hasta que cada vez se vuelve más y más y más peculiar. ¿Vamos bien? Porque pues sería complicado aventarte un especial de 1 hora 20, 1 hora y media en un humor muy íntimo, ¿no? Sería... Es el tipo de lujo que se puede dar un Dave Chappelle en su especial ese donde está sentado fumando. Que ya no es tanto de humor, es más como una cosa confesional. Eso sería un ejemplo de un humor intimista llevado al extremo, ¿no? Pero en general son momentos. Vean en cuanto puedan, debe seguir en Netflix porque es de Netflix. Vean el especial de Cristela Alonso y vean cómo usa ella el humor intimista en una parte en donde es muy, muy, muy evidente. En mi caso, yo juego bastante con el humor intimista, pero lo juego como muy desde el cinismo, lo cual me vuelve una combinación interesante, un poco rara, como con mucha desfachatez. A la gente le impresiona mucho la desfachatez con la que hablo de mis traumas. Pero hay un momento específico en mi rutina en donde es cuando declaro que tengo Asperger y entonces les platico un poco como de todo ese camino y de todo este proceso que yo entendí, bla, bla, y que era como una especie de maravilloso pretexto para entender por qué nunca me había sentido dentro de nada. Y ahí es donde empiezo a entrar como en el terreno del verdadero amor. Y convierto el humor intimista en un vergazo al público. Porque empiezo a hablar de cómo el ser humano llama amor a un chingo de cosas que no son amor. Y empiezo a mirar muy a propósito a la gente, a decir cuántas veces te han cobrado a ti el amor. ¿Cuánto cuesta tu amor? ¿Cuántos ajustes tienes que hacer para que te amen? ¿Cuántas piezas de ti tienes que entregar a la siguiente persona? ¿Cuánto de ti tienes que negociar para amar? ¿Cuántas veces te has sentido lo suficientemente tranquilo y pensando, aquí me aman? La mayoría del tiempo te sientes en una especie de estado constante de tengo que ganarme su amor. Te enseñaron que el amor es una moneda, no una emoción. Y me empiezo a clavar en estos pedos. Y la banda, carnal, empieza a chillar a la verga. Y lo hago a propósito. Entonces convierto mi humor intimista en su humor intimista y llego a un punto en donde digo, yo conocí a la persona que me amaba como soy. ¿Saben lo difícil que es que alguien te ame como eres? Y entonces empiezo a explicar, tracatá, me ama como soy. Con mis defectos, con mi mierda, con mis locuras, con mi Asperger, con mi aislarme, con mis dejarme las uñas largas de los pies, y empiezo a decir un chingo de defectos y empiezo a decir un chingo de mamadas. Me aman. Me ama tal cual soy, es la mujer perfecta. Y esto se extiende, señores y señores, a 3 minutos de tensión y humor intimista. El arco lo jalo. La gente está así de, ¡ay, ya, güey! Y veo a varios que ya traen sus lagrimitas, y veo a varios que están súper tensos, y luego se empiezan a conmover por el amor que describo por parte de mi mujer, y por todo lo que hace. Es perfecta por esto, y lo otro. Digo, me ama como soy, es perfecta.
Y ya cuando ya están haciendo el punto máximo del intimismo, ya cuando ya estamos hermanados, porque esto además sucede a la 1 hora 40 minutos del show, cuando ya están un poco cansados, entonces ya los desarmé con risa, ya no tienen armaduras y empiezan a estar conmigo. Y justo cuando ya me aman, les vuelvo a salir con una mamada. Y esa es la maravilla del humor intimista, porque ya entonces les digo, mi mujer es perfecta. Me ama como soy, es perfecta. Conformista como su puta madre, pero perfecta. Cuando llega ese conformista, llevábamos 3 minutos de silencio. 3 minutos del público haciendo... Y cuando digo conformista como su puta madre, la gente revienta en risas. ¿Por qué? Porque mantuve la tensión muy ojetemente. Y usé el intimismo para eso. ¿Vamos bien? Y ya después de ese punto ya rompo, porque ya digo, conformista como su puta madre. O sea, ¿cómo va a amar esto? O sea, también es la ventaja de conseguirse a alguien con estándares bajos. Qué bueno que no la quisieron tanto sus papás, porque si no yo jamás hubiera sido. Y entonces empiezo a rostear a mi mujer. Y entonces ahí el público entra en una cosa, el punto de lograr este tipo de balances y movimientos en el público es que cuando termine tu show, ellos no fueron a ver un show, ellos vivieron una experiencia. Cuando tú puedes hacer eso, ya chingaste. A mí solo me tomó 13 años llegar a ese punto. Ahí no más. Pero de pronto por ahí se pueden ahorrar muchos pasos cuando empiecen a entender los efectos que genera. Mi humor intimista nació desde la primera vez que hice un chiste de mi padre, en donde decía que ese primer chiste era que en su funeral la gente había dicho cosas como no sabes cuánto lo siento. Y entonces yo respondía, no, pues neta no sé cuánto, güey, o sea, a lo mejor lo sientes 100, lo sientes 1000, lo sientes 200, lo sientes 5 kilos, ¿cuánto lo sientes? O sea, yo lo siento un chingo, pero ¿cuántos? O sea, ¿qué tan un chingo lo sientes tú? Porque a lo mejor yo siento en pesos y tú en euros, no sé. Ese fue el primer chiste intimista que yo recuerdo. El segundo fue, y luego me decían, mi papá, ay, pues lo bueno de tu papi es que ya está con Dios. Y yo, ¿mi papá? O sea, ¿lo conocías? O sea, si mi papá está con Dios, güey, verga, Atila está con Dios, Hitler está con Dios. O sea, y ahorita ya el cielo es un pinche antro, güey, así. Porque mi papá es bien fiestero. Entonces hubiera llegado así de, ¿qué pedo? ¡Saquen las perras, putos! Hubiera llegado así, ¿qué tranza, Chucho? Dame 5, ¿no? Y el Chucho así de, no mames, güey, ¿no? O sea, hubiera estado bien vergas. Me acuerdo que esos fueron los primeros chistes intimistas que hice. Entonces, ¿dónde está la raíz del chiste? En mis propios dolores más profundos. No en el dolor de estoy marrano, no en el dolor de estoy chimuelo. ¿Sí me explico? En el dolor más profundo. ¿Qué demonios con esta pinche? ¿Vamos bien? No más llega que la Madrid. Entonces se podría entender, y por eso los puse juntos, que el dark humor y el humor intimista son lo mismo, pero el humor negro va para afuera, el humor intimista va para acá. Pero el terreno es el mismo. Cuando Macario estaba todavía tratando de tener a sus cuatitas, Macario y Chiquín intentaron durante muchos años tener hijos y no lo lograban, y Chiquín ya llevaba varios abortos, miscarriage, y de pronto Macario se subía. Macario siempre ha sido un provocador y lo seguirá siendo hasta el último día de su vida. Se subía diciendo ese chiste de estábamos mi mujer y yo perdiendo un bebé, ¿no? Y así empezaba su rutina. Y luego en otra etapa decía, mi mujer acaba de perder al bebé.
Y entonces llegó y me dijo, perdí al bebé. Y yo dije, puta madre, pues ¿dónde lo dejaste? O sea, piensa, ¿dónde estuviste? O sea, si lo encuentro yo, ¿qué te hago? Entonces, la base es el humor negro, pero ahora es hacia ti. Otra vez. ¿Vamos bien? Y estamos hablando de los dolores más profundos. ¿Por qué es algo que vemos hasta el avanzado y a lo que hay que tenerle cuidado? Porque si no estás listo, si no estás lista para hablar del tema y lo tocas, el público siente ese dolor. Y no lo siente chido, no lo siente en empatía, no lo siente como de, lo siente como propio, pero demasiado profundo. Entonces tampoco debes enterrar el puñal tan profundo porque entonces pierdes al público. ¿Vamos bien? Y también es un riesgo agarrar temas que todavía te duelen mucho si no tienes las capacidades o las herramientas o la inteligencia emocional o el entrenamiento. Yo estoy entrenado como actor. Pues empecé a actuar a los 14 años. Tengo toda una vida como actor. Entonces, si a mí me dices llora, lloro. Y no hay pedo, termino de llorar y se acabó. No me lo llevo a mi casa, no me quedo ahí pegado, no me trauma. Sé generar los efectos. Y para poder hacer humor intimista necesitas generar tensión, si no, no sirve para ni madres. ¿Vamos bien? Entonces tengan cuidado cuando traten de humor intimista, hagan un muy buen análisis de hasta dónde sí. O sea, que sí, que no. No se me pasen de chorizo. No expongan nada que no quieran que esté allá afuera. ¿Me explico? Ejemplo, yo nunca quise explotar el hecho de que mi niña es adoptada, que no es adoptada, legalmente es reconocida, porque pues, el señor donador de esperma jamás figuró y mi mujer y yo nos enamoramos en el embarazo. Entonces, pues estoy ahí desde que la criatura llegó al mundo y el otro ni existe, pues. Entonces, no es una adopción propiamente, pero un amigo en común de mi mujer y yo es comediante. Y él sabía la situación y le pareció muy fácil utilizar el tema en un roast. Y de ahí se hizo súper público. Fue algo que yo jamás pensé, pero ya que estaba ahí, dije, tengo las herramientas para manejarlo. Y entonces permití que la broma siguiera. Yo pude haber hablado y pude haber dicho, güey, ese tema no se toca. Pero también después dije, sí, pero pues no soy culo, güey. O sea, sí le entro. ¿Me explico? Entonces, yo tomé esa decisión una vez que la cosa ya había estallado. En ese caso yo me sentí como expuesto y dije, bueno, ya estoy aquí, ¿no? Vamos a ver cómo lo manejamos. Pero yo, de haber elegido, yo hubiera elegido no tocarlo. ¿Me explico? Solo que se había vuelto demasiado público y ya había que agarrar al toro por los cuernos, punto. Es un ejemplo de la sensación que te deja cuando agarras algo de lo que no estás listo. Ya después haces ajustes y dices, bueno, ya, la saco adelante porque soy un pinche comilludo y porque inteligencia emocional y entrenamiento y estrategias. Pero en general, si tú solito te haces eso, Ya, por favor, ya basta. pues estás bien pendejo. O sea, si tú solito agarras el tema y lo pones ahí y después dices, no, ¿por qué dije esto? Pues no, ¿va? Entonces, muy resumiendo, digamos, tendríamos que considerar los siguientes aspectos. No hay nada de novedoso en mearse en minorías, absolutamente nada. ¿Te quieres ver original? No tiene nada de original. Si vas a meterte en humor negro, en temas que atacan minorías, es porque tienes un punto. ¿Vamos bien? Yo siempre tengo un punto cuando me meto en esos pedos. Ejemplo. Estaba yo tocando el tema de un chiste que yo le llamo el chiste incluyente.
el chiste incluyente es una cosa que sigue en construcción porque la quiero como se siguen ofendiendo por lo que no deberían ofenderse y no se ofende por lo que sí. Entonces me sigue pareciendo como muy criticable en muchos aspectos de la corrección política. Entonces tengo un chiste que yo le llamo el chiste incluyente. Observen cómo está construido. No está terminado y no está ensayado. Entonces nada más chequen la estructura. Pero el chiste incluyente es el siguiente. Digo que estaba yo teniendo sexo con una morra que estaba más joven que yo y que pues la única posición posible ya a mi edad y mis kilos es la de a perrito, la de empinacates, porque pues es la única en la que puedo poner la cara que quiero poner, que es básicamente me estoy muriendo. Y entonces y ella me miraba y me hacía y entonces ahí está chido porque si te voltea a ver tantito pues le finges, no hay pedo. Y ya, el caso es que hago un chiste de todo eso y cierra bien y y al final, digo, vino una amiga a mi show, no le gustó mi chiste porque le pareció machista. Le dije, ¿por qué machista? O sea, ¿cuál fue el pedo? Me dice, ¿por qué tiene que ser la mujer la que esté empinada? Entonces yo le digo, pues por física, porque pues al revés, o sea, si yo me empino, ¿para qué me hago pendejo? O sea, no me alcanza. O sea, no me alcanza para el autocandado, pues mucho menos llego a ella. O sea, no... Pues es una cosa ahí de física, no es de... Pero después me puse a pensar qué tal que mi chiste es excluyente. Tiene un buen punto. Entonces voy a contar ese mismo chiste en versión incluyente. Entonces estaba yo, ¿verdad?, con esta muchacha empinada, yo más mayor, ella más joven. Al lado mío había una señora mayor con un morro ahí empinado, dándole, ¿no? Para que ya estemos como más equitativos. Ahora, obviamente usando un strap-on. La gente que no sabe qué es un strap-on tiene una vida mejor que los demás. Y entonces, y ahí el muchacho, ¿verdad? Pues no vamos a decidir si era... No somos homo, no somos hetero, somos sexuales. Ahí estaba muy divertido el muchacho. Al lado había una pareja de hombres gays haciendo lo que yo llamaría el clásico gay. Pues el mismo, ¿no? De empinacates. Y luego, más allá, en el mismo chiste, para incluirlos a todos, estaba una pareja de lesbianas. Pues en esa posición, ¿qué podrían hacer las lesbianas? No sé, ¿cómo se llamaría? Le llamaremos podar el pasto. Entonces estaba ahí podando el pasto, ¿verdad? Y para no dejar a nadie fuera, había dos enanos, ¿no? Ellos no estaban cogiendo, pero estaban exigiendo sueldos altos. Y porque hay que incluirlos a todos, ¿no? Queremos sueldos altos. Entonces, y al lado había, es más, se puso tan cabrona la orgía incluyente que incluimos frutas también. Perdón, la super cagué, perdón, Itzel. Quise decir frutos servidoras. Entonces, había frutos servidoras también ahí entrándole. En ese momento llegaron los del Uber, ¿no? Y los taxistas así de, ¿y yo qué? No tienes tan buen servicio. Pero pásale al chiste porque estamos incluyéndonos a todos. Y entonces ahí estaba, ¿no? Yo y la muchacha, o la muchacha y yo, perdón. Bueno, no, porque la muchacha y yo sería normalizar el machismo. Ella y yo, ello, ¿no? Ahí estábamos, ¿no? Y la señora y el muchacho, bueno, ¿por qué señora? O sea, ¿cuál es mi prejuicio? ¿Por qué yo voy a decir que ella es una señora? O sea, tengo ahí, me trajo aquí su certificado de matrimonio, ¿y por qué el matrimonio tendría que decirme que necesariamente es una señora? ¿Es el matrimonio, sí o no, una forma más del heteropatriarcado? Lo cual, perdón, les estoy haciendo mansplaining, la cagué. Les estoy haciendo mansplaining muy cabrón porque veo 2, 3 damitas no se dice, ¿verdad? Y entonces, y así me sigo. El chiste hasta el momento va en 8 minutos. Y son 8 minutos en donde todo lo empiezo a corregir y todo lo empiezo a quitar y todo lo empiezo a cambiar y todo. Pero lo que se trata ese chiste también es de demostrar no solamente lo pendejamente que está enfocado en la corrección política, sino también todos los huecos culturales que tenemos en ese camino. ¿Me explico? Ese chiste atraviesa por prácticamente todos los tabús, ¿no? Porque la orgía se pone cada vez más cabrona y de pronto es como de, padre, por favor, cuídelo, es un niño. O sea, empiezo a meter chistes como por todas partes, cada vez más manchados, cada vez más fuertes, pero como estoy tratando de ser políticamente correcto, se empeora todo.
evidentemente esta rutina la estoy preparando para un día soltarla en redes y que así, vengan por favor. Give it to me, haters, give it to me, you stupid people, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el punto? La mezcla de la autocrítica, de la crítica social y de la crítica de la crítica. Hay un punto. What's your point? ¿Cuál es tu punto? Si no tienes un punto, cállate el hocico. ¿Vamos bien? ¿Sí se entiende todo esto? Lo hemos dicho desde el mero principio. Habla de lo que sabes, habla de lo que conoces, habla de lo que eres. Pero sí está bueno hacer un estudio y un análisis de mis propias formas de pensar antes de abrir la boca. ¿Vientos? Ya no nos da tiempo de llegar al ejercicio, no se preocupen, con eso empezamos la próxima semana. Tienen mucha tarea y su tarea es empezar a pensar de todo esto que hemos visto, de los estilos de humor, de las formas de expresión. ¿Qué me viene más al caso? ¿Qué desde que lo escuché dije, va por aquí? Siento que yo me ubicaría chido en esta parte. Empiecen a hacer ese análisis, pero más importante, empiecen a integrarlo. Tanto en sus rutinas anteriores, o sea, lo quiero ver permeando todo lo que han hecho, ya te vi, Yola, lo quiero ver permeando todo lo que han hecho hasta el momento, ¿vale? Bien, entonces, Yola, ahora sí. Te quería pedir de favor si podíamos hablar un poco de lo que es el roast, porque en el concurso que está convocando Casa del Humor lo van a contar. Ajá. Sí, es parte de lo que se incluye en este curso. Entonces, inscríbanse a ese concurso. ¿Qué pasó? Nadie se ha inscrito. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de alumnos con pocos? Bueno, puedo decir huevos, porque también hay alumnos sin huevos. Alumnos con... Y además, y si son veganos, entonces... ¿Qué tal que alumnos sin valentía, pero quién soy yo para juzgar? Y así nos podemos ir por siempre jamás. Inscríbanse. Y sí hablaremos de... De hecho, las mujeres tienen más huevos que los hombres. O sea, los hombres no tienen huevos, tienen una bolsa testicular. Lo que las mujeres tienen es más parecido al proceso de un huevo. Además, ¿quién fue el primero en insultar con huevos? O sea, eso es una mamada, güey. O sea, imagínate que un día vas en la calle y nunca has escuchado el insulto y alguien te grita ¡huevos! Dices, ¿qué, güey? ¿Los vendes con mucho entusiasmo? ¿Qué chingados? O sea, insulto pendejo. Amigos, váyanse a descansar. Vamos a ver roast. Pónganse a pensar de un avestruz dónde van colocando todas estas herramientas, porque las dudas van a surgir y es más, así se las pongo. Voy a saber quién lo está haciendo, porque van a ser los que van a llegar con preguntas. A lo mejor alguno que otro ya es muy cabrón y ya actúa y ya resuelve todo, pero la gran mayoría llegarán y decir, es que no sé cómo integrar esto a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque fueron y se vieron en el espejo y no supieron cómo expresarlo e intentaron 2 o 3 opciones y no les salió. Es decir, sabré quiénes ya lo están integrando porque llegarán con dudas. ¿Vientos? Buenazo, banda. Pues a darle, que es mole de olla. Este viernes, señoras y señores, show sazo. Esto es neta. Los que no saben quién es, no mamen. Félix Buenaventura, desde Argentina. Mismas reglas de siempre, 50 pesitos para arriba. Félix Buenaventura, y además Noche de Argentinas, estará Joana